Adán y Eva, el primer amor de la humanidad, la historia épica que cambió el destino de la humanidad para siempre. Introducción épica. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a una de las historias más extraordinarias, más conmovedoras y más transformadoras que jamás se haya contado. Hoy nos adentramos en los albores mismos de la humanidad, en el momento exacto en que el amor hizo su primera aparición en este mundo. No se trata de una historia de ficción, ni de una leyenda mitológica, sino de la realidad más profunda y fundamental de nuestra existencia. La historia de Adán y Eva, el primer amor de la humanidad. Esta no es simplemente una narración sobre dos personas que vivieron hace miles de años. Es la historia que explica por qué tu corazón late más rápido cuando encuentras a alguien especial. Es la razón por la que anhelas compañía, por la que buscas completitud en otro ser humano, por la que el amor puede llevarte a las alturas más sublimes del éxtasis o a las profundidades más oscuras del dolor. Todo comenzó aquí, en un jardín llamado Edén, con un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Imagínate por un momento un mundo sin dolor, sin muerte, sin traición, sin divorcio, sin corazones rotos. Un mundo donde el amor era perfecto, donde la confianza era absoluta, donde la intimidad no conocía barreras ni vergüenza. Un mundo donde un hombre y una mujer podían amarse con la pureza de niños y la pasión de adultos, sin temor, sin culpa, sin las cicatrices que todos llevamos en nuestros corazones por las heridas del pasado. Pero esta historia no es solo sobre perfección perdida, es sobre la realidad de por qué el amor es tan complicado, tan hermoso y tan doloroso a la vez. Es sobre por qué los hombres y las mujeres a menudo parecen venir de planetas diferentes. ¿Por qué las relaciones requieren tanto trabajo? ¿Por qué el matrimonio puede ser tanto el cielo como el infierno en la tierra? A lo largo de estas próximas horas, vamos a explorar cada detalle de esta historia épica. Vamos a caminar junto a Adán en su soledad primordial. Vamos a presenciar el momento exacto en que Eva fue creada. Vamos a observar el florecimiento del primer amor. Vamos a llorar con ellos en su caída. Y vamos a aprender junto a ellos lo que significa ser humano en un mundo quebrantado. Esta es una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Es tan relevante hoy como lo fue hace 6000 años. Porque cada uno de nosotros es un descendiente directo de Adán y Eva. Cada uno de nosotros lleva en su ADN no solo su genética, sino también su historia, su gloria y su tragedia. Cada uno de nosotros busca lo que ellos tuvieron y perdieron: un amor perfecto, una comunión sin barreras, una intimidad sin temor. Prepárate para un viaje que cambiará tu perspectiva sobre el amor, sobre las relaciones, sobre el matrimonio y sobre tu propio corazón. Prepárate para entender por qué amas como amas, por qué duele como duele y por qué, a pesar de todo, el amor sigue siendo la fuerza más poderosa en el universo. Esta es la historia de Adán y Eva. Esta es la historia del primer amor de la humanidad. Esta es tu historia. Capítulo 1. La soledad primordial. En el principio era el vacío. No el vacío cósmico del espacio infinito, sino el vacío más profundo y más doloroso que existe. La soledad del corazón humano. Pero para entender verdaderamente la magnitud de esta soledad, debemos remontarnos al momento mismo de la creación, cuando las manos de Dios formaron del polvo de la tierra al primer ser humano. Imagínate la escena. Dios, el Creador Todopoderoso, el arquitecto del universo, el pintor de las galaxias, se inclina hacia la tierra que acababa de crear. Sus manos divinas toman polvo común, arcilla ordinaria, y comienzan a moldear algo extraordinario. No es una creación a distancia, hecha con una palabra o un pensamiento. Es una obra de arte íntima, personal, manual. El texto sagrado nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta frase tan simple contiene una profundidad que los océanos no pueden contener. Dios no solo creó a Adán, lo formó, lo moldeó, lo esculpió con el cuidado de un artista, creando su obra maestra. Pero hay algo aún más íntimo en esta creación.
Después de formar el cuerpo perfecto, Dios se acercó al rostro de Adán y sopló en sus narices el aliento de vida. No fue un viento divino desde la distancia, sino el aliento mismo de Dios, cara a cara, boca a nariz, en el acto más íntimo de toda la creación. En ese momento, Adán no solo recibió vida biológica, recibió algo del aliento mismo de Dios, algo de la esencia divina que lo haría único entre todas las criaturas. Cuando Adán abrió los ojos por primera vez, lo primero que vio fue el rostro de su Creador. No había confusión, no había miedo, no había incertidumbre sobre su identidad o su propósito. Sabía instintivamente que era hijo de Dios, creado por amor, formado para un propósito divino. Era perfecto en todos los sentidos, físicamente sin defecto, mentalmente sin limitaciones, espiritualmente sin mancha. Dios había preparado para Adán un hogar que superaba cualquier paraíso imaginado por la mente humana. El jardín de Edén no era simplemente un lugar hermoso, era la manifestación física de la perfección divina. Cada árbol era perfecto, cada flor era una obra de arte, cada río corría con agua cristalina que reflejaba la gloria de Dios. El clima era perfecto, la luz era perfecta, los sonidos eran perfectos. Era un mundo donde nada podía ser mejorado porque había sido diseñado por la perfección misma. Adán comenzó a explorar su nuevo mundo con el asombro de un niño y la sabiduría de un adulto. Cada descubrimiento era una revelación, cada experiencia era nueva y maravillosa. Caminaba con Dios en el frescor del día, conversando con su Creador como un hijo habla con su padre. No había barreras entre ellos, no había pecado que causara separación, no había vergüenza que creara distancia. Pero en medio de toda esta perfección, Dios hizo una declaración que cambiaría todo. No es bueno que el hombre esté solo. Esta fue la primera vez en toda la creación que Dios declaró que algo no era bueno. Había mirado su creación cada día y había dicho, es bueno. Pero ahora, contemplando a Adán en su soledad, declaró que algo faltaba. Pero ¿cómo podía estar solo Adán si caminaba con Dios? ¿Cómo podía sentir vacío si tenía comunión directa con su Creador? Aquí vemos una verdad profunda sobre la naturaleza humana. Fuimos creados para dos tipos de comunión. Necesitamos comunión vertical con Dios, pero también necesitamos comunión horizontal con otros seres humanos. Necesitamos la relación divina, pero también necesitamos la relación humana. Adán comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes. Un vacío, una sensación de incompletitud. No era depresión, no era tristeza en el sentido que conocemos, porque aún no existía el pecado. Era más bien una sensación de que algo faltaba, de que había sido creado para algo más que aún no había encontrado. Esta sensación se intensificó cuando Dios le dio a Adán su primera tarea, poner nombre a todos los animales. Imagínate la escena. Adán sentado en el jardín, observando cómo los animales pasaban delante de él en perfecta obediencia. Cada animal venía con su pareja. Los leones venían de dos en dos, macho y hembra. Los elefantes, los caballos, los pájaros, todos tenían su compañera, su complemento, su pareja perfecta. Mientras Adán nombraba a cada animal, observaba su comportamiento, su interacción, su compañerismo. Veía cómo se cuidaban mutuamente, cómo se complementaban, cómo juntos eran más completos que solos. Y en su corazón perfecto pero solitario, comenzó a crecer un anhelo que nunca había sentido antes. El anhelo de tener a alguien como él, alguien que fuera su igual, alguien que fuera su compañera. El texto nos dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Esta frase es más profunda de lo que aparenta. No significa que Adán necesitara ayuda para realizar tareas físicas. Significa que no encontró a alguien que fuera su complemento perfecto. Alguien que fuera su igual en dignidad, pero diferente en naturaleza. Alguien que pudiera llenar el vacío que sentía en su corazón. Esta soledad de Adán es la explicación de por qué cada ser humano, sin importar cuán exitoso, cuán rico, cuán famoso sea, siente en lo profundo de su corazón el anhelo de compañerismo. Es por eso que incluso las personas más introvertidas necesitan conexión humana.
Es por eso que el aislamiento es una de las torturas más crueles que se pueden infligir a un ser humano. Adán no estaba deprimido ni desesperado. Confiaba en Dios perfectamente y sabía que su Creador tenía un plan. Pero sentía la incompletitud. Sentía que había sido creado para algo más que aún no había experimentado. Sentía que su corazón tenía espacio para un amor que aún no había llegado. Esta soledad primordial de Adán es la soledad que todos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas. Es la sensación de que algo falta, de que fuimos creados para más de lo que estamos experimentando. Es el eco en nuestros corazones de aquel primer vacío que sintió el primer hombre en el primer jardín. Pero Dios, en su sabiduría infinita, no había cometido un error. No había olvidado algo en su creación. Había permitido que Adán experimentara la soledad por una razón específica y hermosa, para que pudiera apreciar completamente el regalo que estaba a punto de recibir. Solo alguien que ha estado verdaderamente solo puede apreciar verdaderamente la compañía. Solo alguien que ha sentido el vacío puede valorar completamente lo que viene a llenarlo. La soledad de Adán estaba a punto de terminar, pero de una manera que superaría todas sus expectativas y establecería el modelo para el amor humano por todas las generaciones venideras. Capítulo 2. La creación de Eva. Dios había observado la soledad de Adán con el corazón de un padre que ve la necesidad de su hijo. No era indiferencia lo que había retrasado la creación de Eva. Era amor. Dios quería que Adán entendiera lo que significaba estar solo para que pudiera valorar completamente lo que significaba no estar solo. Quería que el regalo que estaba a punto de dar fuera recibido con la gratitud y el asombro que merecía. Entonces Dios hizo algo que no había hecho con ninguna otra criatura. Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Este no fue un sueño ordinario, fue un sueño divino, un estado sobrenatural donde Dios podía operar sin que Adán sintiera dolor. Pero hay algo más profundo aquí. Algunos teólogos sugieren que mientras Adán dormía, Dios le mostró en visión lo que estaba haciendo, permitiéndole presenciar en sueños la creación de su futura esposa. Imagínate a Adán en este sueño profundo, tal vez soñando con la compañera perfecta, mientras Dios literalmente la creaba a partir de su propio cuerpo. No fue creada del polvo de la tierra como Adán, sino de la sustancia misma de Adán. Esto es profundamente significativo. Ella no era una criatura diferente, era parte de él, formada de él, pero transformada en algo único y complementario. ¿Por qué tomó Dios una costilla? ¿Por qué no un hueso del pie o de la mano? La costilla está cerca del corazón, protegida por el cuerpo, vital para la protección de los órganos más importantes. Algunos han dicho poéticamente que la mujer no fue tomada de la cabeza del hombre para dominarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser su igual, de cerca de su corazón para ser amada, y de debajo de su brazo para ser protegida. Pero la creación de Eva fue diferente de la creación de Adán en otro aspecto crucial. Adán fue formado, Eva fue hecha. La palabra hebrea usada para la creación de Eva es baná, que significa construir o edificar. Sugiere un proceso más artístico, más refinado, más detallado. Dios no solo formó a Eva, la edificó, la construyó como un arquitecto, construye una obra maestra. Mientras Dios creaba a Eva, estaba diseñando no solo un ser humano, sino el complemento perfecto para Adán. Cada curva de su cuerpo, cada detalle de su rostro, cada fibra de su ser, estaba siendo diseñada específicamente para Adán. Ella sería igual a él en dignidad, valor y importancia, pero diferente en diseño, temperamento y función. Dios estaba creando algo que nunca había existido antes: la feminidad. Hasta este momento, todo en la creación era masculino o neutro, pero ahora estaban haciendo algo completamente nuevo. La suavidad que complementaría la fuerza, la intuición que complementaría la lógica, la belleza que complementaría la funcionalidad, la gracia que complementaría el poder.
Eva fue creada con una belleza que era literalmente sobrenatural. No había sido afectada por el pecado, no había sido marcada por la edad, no había sido tocada por la enfermedad. Era la perfección femenina absoluta, la belleza en su forma más pura y completa. Su cabello brillaba con la luz de la perfección. Sus ojos reflejaban la pureza de su alma. Su sonrisa irradiaba la alegría de la creación sin mancha. Pero Eva no era solo belleza externa. Su mente era perfecta, su espíritu era puro, su corazón era inocente. Tenía la sabiduría de alguien creado directamente por Dios, pero la inocencia de alguien que nunca había conocido el mal. Tenía la capacidad de conversar con Dios como su hija, pero también la capacidad de relacionarse con Adán como su igual. Cuando Dios terminó de crear a Eva, algo extraordinario sucedió. Él mismo se convirtió en el primer ministro de matrimonio de la historia. El texto dice, y la trajo al hombre. Dios personalmente escoltó a Eva hasta donde estaba Adán. Imagínate la escena. Dios caminando con Eva por el jardín, preparándola para el encuentro que cambiaría todo. ¿Qué conversación habrían tenido Dios y Eva mientras caminaban hacia Adán? Tal vez Dios le explicó quién era Adán. Tal vez le contó sobre la soledad que él había estado sintiendo. Tal vez le explicó el propósito para el cual había sido creada. Tal vez le habló sobre el amor, sobre el matrimonio, sobre la intimidad que estaba a punto de experimentar. Mientras tanto, Adán estaba despertando de su sueño profundo, pero no despertó como despertamos nosotros, confundidos y desorientados. Despertó con una claridad sobrenatural, sabiendo instintivamente que algo había cambiado, que algo maravilloso había sucedido. Tal vez sintió una sensación extraña en su costado donde había estado la costilla. Tal vez sintió una extraña sensación de expectativa, como si algo increíble estuviera a punto de suceder. Tal vez su corazón comenzó a latir más rápido sin saber por qué. Y entonces la vio. Caminando hacia él de la mano de Dios, estaba la criatura más hermosa que jamás hubiera imaginado. Era como él, pero diferente. Era humana, pero única. Era familiar, pero nueva. Era la respuesta a todos sus anhelos, la realización de todos sus sueños, la completitud que había estado buscando. En ese momento, Adán entendió algo que nunca había entendido antes. Entendió por qué había sentido soledad. Entendió por qué había sentido incompletitud. Entendió por qué su corazón había estado esperando algo que no podía nombrar. Todo había sido para este momento, para esta revelación, para este encuentro. Eva caminaba hacia él, con la gracia de alguien que acababa de salir de las manos de Dios. Cada paso era perfecto, cada movimiento era arte puro. Sus ojos brillaban con curiosidad y alegría. Su rostro irradiaba la belleza de la creación sin mancha. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, algo extraordinario sucedió en el corazón de Adán. Por primera vez en su existencia, sintió algo que no tenía nombre, pero que reconoció instintivamente. Amor. No amor como cariño o afecto, sino amor como reconocimiento, como completitud, como el encontrar la otra mitad de sí mismo que no sabía que le faltaba. El momento estaba preparado. Los dos primeros seres humanos estaban frente a frente, perfectos en su creación, puros en su corazón, listos para experimentar el primer amor de la humanidad. El jardín de Edén se había convertido en el escenario del primer encuentro romántico de la historia, con Dios mismo como testigo y oficiante. Lo que sucedió en ese momento cambiaría para siempre la historia de la humanidad y establecería el modelo para el amor entre hombres y mujeres por todas las generaciones venideras. Capítulo 3. El primer encuentro. El momento había llegado. Después de eones de planificación divina, después de la creación del universo, después de la formación de la tierra, después de la preparación del jardín, después de la creación de Adán y su tiempo de soledad, había llegado el momento del primer encuentro amoroso de la historia de la humanidad. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, algo explotó en su corazón. No fue una atracción gradual, no fue un interés que crecía lentamente. Fue un reconocimiento instantáneo, una revelación fulminante, una certeza absoluta. En ese momento, Adán supo que estaba mirando a la respuesta de toda su existencia. Las primeras palabras que Adán pronunció al ver a Eva
han resonado a través de los siglos como la primera canción de amor jamás cantada. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero estas palabras en español no capturan completamente la emoción del original hebreo. En hebreo, Adán prácticamente gritó, ¡por fin! ¡Esta vez! ¡Esto es! Era como si hubiera estado esperando toda su vida por este momento, como si hubiera estado buscando algo que no podía definir, hasta que finalmente lo encontró. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Era más que una observación biológica. Era una declaración de unidad, de conexión, de pertenencia mutua. Era como si dijera, esta es mi otra mitad, la parte de mí que me faltaba, la completitud que he estado buscando. Cuando Adán la llamó varona, en hebreo, Isha, estaba haciendo un juego de palabras con su propio nombre. Él era Ish, varón, y ella era Isha, varona. Eran similares pero diferentes, complementarios pero únicos. El nombre mismo expresaba tanto su unidad como su distinción. Pero ¿qué sintió Eva en ese momento? ¿Qué experimentó la primera mujer cuando vio al primer hombre? Aunque la Biblia no registra sus palabras en este momento, podemos imaginar la profundidad de su experiencia. Ella también sintió ese reconocimiento instantáneo, esa sensación de haber encontrado aquello para lo cual había sido creada. Eva vio en Adán la fuerza que complementaba su gracia, la lógica que complementaba su intuición, la estabilidad que complementaba su flexibilidad. Vio en él no solo un compañero, sino su destino, su propósito, su completitud. Vio en él al hombre que había estado en el corazón de Dios cuando ella fue creada. Sus ojos se encontraron y en ese momento se comunicó más que lo que las palabras jamás podrían expresar. Vieron en los ojos del otro no solo belleza, sino reconocimiento. Vieron amor, pero un amor que era más que emoción. Era identidad, era destino, era completitud. Imagínate la perfección de ese momento. No había inseguridad, no había timidez, no había dudas. Adán no se preocupaba por si era lo suficientemente guapo, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bueno para Eva. Eva no se preocupaba por su apariencia, por su personalidad, por si sería aceptada. Ambos sabían con la certeza que solo viene de Dios, que habían sido creados el uno para el otro. No había competencia con nadie más, porque no había nadie más. No había comparaciones, porque no había con quién compararse. No había dudas sobre si eran la persona correcta el uno para el otro, porque literalmente habían sido diseñados para ser perfectos complementos. En ese primer encuentro, Adán y Eva experimentaron algo que la humanidad ha estado buscando desde entonces. Amor a primera vista, que era también amor verdadero, atracción que era también compatibilidad, pasión que era también propósito. Era el amor en su forma más pura, sin las complicaciones del pecado, sin los temores del rechazo, sin las heridas del pasado. Dios observaba este encuentro con la satisfacción de un padre que ve a sus hijos encontrar la felicidad perfecta. Había sido testigo de la creación de las estrellas. Había observado el nacimiento de los océanos. Había visto la primera luz del sol. Pero nada de eso se comparaba con la alegría que sintió al ver a Adán y Eva encontrarse por primera vez. En ese momento, Dios instituyó el matrimonio. No fue una ceremonia formal como las que conocemos hoy, sino una declaración divina que establecería el modelo para todas las relaciones matrimoniales futuras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta declaración era profética, ya que Adán y Eva no tenían padres que dejar. Pero Dios estaba estableciendo el principio para toda la humanidad futura. El matrimonio sería una unión tan íntima, tan completa, tan profunda, que crearía una nueva unidad que trascendería incluso los vínculos familiares. Serán una sola carne. No era solo una referencia a la intimidad física, sino a la unidad completa, espiritual, emocional, mental y física. Se convertirían en una nueva entidad,
manteniendo su individualidad pero funcionando como una unidad. Después de las declaraciones y el reconocimiento inicial, comenzó algo hermoso. La primera conversación entre un hombre y una mujer. Imagínate la profundidad de esa conversación. Adán le contó a Eva sobre su tiempo de soledad, sobre la experiencia de nombrar a los animales, sobre sus caminatas con Dios. Eva le habló sobre su creación, sobre sus primeros momentos de conciencia, sobre sus primeras observaciones del mundo. Hablaron sin prisas, sin distracciones, sin interrupciones. No había trabajo que hacer, no había responsabilidades que atender, no había preocupaciones que los molestaran. Solo tenían tiempo el uno para el otro, para conocerse, para explorarse mutuamente en todos los niveles. Adán le mostró a Eva el jardín que había estado explorando solo. Ahora cada árbol, cada flor, cada río tenía un significado nuevo, porque lo estaba compartiendo con ella. Eva vio el jardín con ojos nuevos, no solo como un lugar hermoso, sino como el hogar que compartiría con Adán. Caminaron por el jardín tomados de la mano, explorando juntos, descubriendo juntos, maravillándose juntos. Cada experiencia era más rica porque la compartían. Cada vista era más hermosa porque la veían con 4 ojos. Cada sonido era más dulce porque lo escuchaban con 4 oídos. Pero lo más hermoso de todo era que podían ser completamente ellos mismos, el uno con el otro. No había necesidad de pretender, no había necesidad de impresionar, no había necesidad de esconder nada. Eran perfectamente transparentes, perfectamente honestos, perfectamente vulnerables. El texto sagrado nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta desnudez no era solo física, sino emocional, espiritual y mental. No tenían nada que esconder, nada de lo que avergonzarse, nada que temer. Eran completamente conocidos y completamente amados. Esta transparencia total era posible porque no había pecado. No había egoísmo que los llevara a lastimarse mutuamente. No había orgullo que los hiciera competir entre sí. No había temor que los hiciera esconderse el uno del otro. Eran puros en sus motivaciones, perfectos en sus intenciones, santos en sus deseos. En ese primer encuentro, Adán y Eva establecieron el modelo para lo que el amor puede ser cuando es puro, para lo que las relaciones pueden ser cuando son santas, para lo que el matrimonio puede ser cuando es bendecido por Dios. Era el amor en su forma más sublime, la intimidad en su expresión más hermosa, la unidad en su manifestación más completa. Pero este era solo el comienzo. Su amor estaba destinado a crecer, a profundizarse, a convertirse en algo aún más hermoso. Estaban a punto de embarcarse en la aventura del amor eterno, la exploración de la intimidad perfecta, la experiencia de la unidad divina. Este primer encuentro fue solo el primer capítulo de la historia de amor más grande jamás contada. Y aunque nosotros, como sus descendientes, hemos perdido la perfección de su amor, aún llevamos en nuestros corazones el eco de lo que experimentaron, el anhelo de lo que tuvieron, la esperanza de lo que podríamos volver a tener. Capítulo 4. La perfección del amor. Después de ese primer encuentro mágico, Adán y Eva comenzaron a vivir lo que solo podemos describir como el matrimonio perfecto. Era un amor que superaba todo lo que la humanidad ha experimentado desde entonces, una intimidad que no conocía barreras, una unidad que era tanto humana como divina. Imagínate despertarte cada mañana junto a la persona que es literalmente tu otra mitad, creada específicamente para ti por Dios mismo. Imagínate abrir los ojos y ver no solo belleza física perfecta, sino la manifestación visible de tu complemento espiritual, emocional y mental. Esto era lo que Adán y Eva experimentaban cada día. Sus mañanas comenzaban con la luz dorada del sol, filtrándose a través de las hojas perfectas de los árboles del Edén. No había alarmas que los despertaran bruscamente. No había preocupaciones que los agobiaran desde el momento de abrir los ojos. Despertaban en paz, en armonía, en perfecta comunión el uno con el otro. Adán se despertaba y lo primero que veía era el rostro de Eva, hermoso como el primer día que la vio, pero ahora familiar, querido, íntimo.
Eva abría los ojos y veía a Adán, fuerte y hermoso, pero más que eso, veía en él su hogar, su seguridad, su completitud. No había rutina que hubiera desgastado la magia de estar juntos. No había familiaridad que hubiera disminuido la admiración mutua. Sus primeras palabras cada mañana eran de amor, de gratitud, de asombro por el regalo que representaba el uno para el otro. No había mal humor matutino, no había irritabilidad, no había días en los que prefirieran estar solos. Cada mañana era una nueva oportunidad de amarse, de explorarse, de descubrir nuevas facetas de su relación. Después de despertarse, caminaban juntos por el jardín en comunión con Dios. Estas caminatas matutinas eran el fundamento de su relación. Dios no era una tercera rueda en su matrimonio. Era el centro que los unía, la fuente de su amor, la razón de su existencia. Su amor el uno por el otro era intensificado por su amor conjunto hacia Dios. En estas caminatas, Dios les enseñaba sobre la creación, sobre su propósito, sobre los misterios del universo, pero también les enseñaba sobre el amor, sobre la intimidad, sobre cómo ser uno sin perder su individualidad. Era el primer consejero matrimonial de la historia, pero su consejería era perfecta porque él había diseñado el matrimonio. Después de su tiempo con Dios, Adán y Eva pasaban sus días explorando las maravillas del jardín, pero ahora todo tenía un significado nuevo porque lo compartían. Cada flor que Eva admiraba se volvía más hermosa para Adán, porque él la veía a través de los ojos de ella. Cada animal que Adán observaba se volvía más fascinante para Eva, porque él le explicaba sus características con la pasión de alguien que los había nombrado. Trabajaban juntos en el jardín, pero el trabajo no era una carga. Era una expresión de amor, una oportunidad de crear belleza juntos, una manera de participar en la obra creativa de Dios. Adán podía hacer el trabajo físico más pesado, pero Eva aportaba la sensibilidad estética, la intuición, la perspectiva que hacía su trabajo más efectivo y hermoso. Su división del trabajo no estaba basada en roles rígidos impuestos desde afuera, sino en sus diferencias naturales que se complementaban perfectamente. Adán era, naturalmente, más fuerte físicamente, más lógico en su pensamiento, más directo en su comunicación. Eva era naturalmente más intuitiva, más sensible a las emociones, más hábil en las relaciones. Pero estas diferencias no creaban conflicto, sino armonía. Adán no menospreciaba la intuición de Eva. La valoraba como un regalo que él no tenía. Eva no criticaba el pensamiento lógico de Adán. Lo apreciaba como una fortaleza que complementaba su naturaleza. Cada uno veía en las diferencias del otro, no defectos que corregir, sino dones que apreciar. Sus conversaciones eran profundas y significativas. Hablaban sobre todo, sobre Dios, sobre la creación, sobre sus sentimientos, sobre sus sueños, sobre sus observaciones del mundo. No había temas prohibidos, no había secretos, no había áreas de su vida que fueran privadas. Eran completamente transparentes el uno con el otro, pero también sabían cómo guardar silencio juntos. Podían sentarse en perfecta quietud, simplemente disfrutando de la presencia del otro, sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Su silencio era tan íntimo como su conversación, tan comunicativo como sus palabras. Su intimidad física era la expresión más hermosa de su unidad espiritual. Sin la distorsión del pecado, sin la contaminación de la lujuria, sin la complicación de la vergüenza, su intimidad era pura, santa, profundamente satisfactoria. Era la fusión de dos almas que habían sido creadas para ser una, la expresión física de una realidad espiritual. No había ansiedad por el desempeño, no había inseguridades, no había comparaciones. Cada encuentro íntimo era una celebración de su amor, una renovación de su unidad, una expresión de gratitud por el regalo que representaba el uno para el otro. Era intimidad sin egoísmo, pasión sin posesividad, deseo sin demanda. Su amor crecía constantemente. Cada día se conocían más profundamente, se amaban más completamente, se apreciaban más plenamente. No había mesetas en su relación, no había periodos de aburrimiento, no había momentos en los que dieran por sentado su amor. Era un amor que se renovaba constantemente
que se profundizaba eternamente. Celebraban las diferencias del otro. Adán no trataba de hacer que Eva pensara como él. Celebraba la manera diferente en que ella veía el mundo. Eva no trataba de cambiar la personalidad de Adán. Se deleitaba en las fortalezas que él tenía y ella no. Cada uno era completo en sí mismo, pero más completo junto al otro. Su relación era un modelo perfecto de interdependencia saludable. Podían funcionar independientemente, pero elegían funcionar juntos, porque juntos eran más de lo que eran por separado. Su unidad no era codependencia, era la elección libre de dos personas completas de ser aún más completas juntas. No había celos en su relación porque no había nada de lo que estar celosos. No había otras personas que pudieran amenazar su relación. No había tentaciones externas que pudieran dividir su lealtad. Su amor era seguro, estable, permanente. No había luchas de poder porque no había necesidad de poder. Ambos estaban seguros en su identidad, seguros en su valor, seguros en su lugar en la creación. No necesitaban dominar al otro para sentirse importantes. No necesitaban controlar al otro para sentirse seguros. Su comunicación era perfecta. Podían expresar cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier necesidad, sabiendo que serían escuchados con amor, entendidos con empatía, respondidos con cariño. No había malentendidos porque no había orgullo que interfiriera con la claridad. No había egoísmo que distorsionara la verdad. Cuando tenían diferencias de opinión, las resolvían con gracia. No había argumentos amargos, no había palabras hirientes, no había resentimientos que se acumularan. Cada diferencia era una oportunidad para entenderse mejor, para crecer juntos, para encontrar soluciones que honraran las perspectivas de ambos. Su amor era un testimonio para toda la creación. Los animales los observaban con lo que parecía ser admiración. Las plantas florecían más hermosamente en su presencia. El mismo jardín parecía responder a la armonía de su relación. Era como si toda la creación hubiera sido diseñada para ser el escenario de su amor. Pero más que eso, su amor era un reflejo del amor de Dios. En su unidad, las otras criaturas podían ver un reflejo de la Trinidad. En su intimidad, podían ver un reflejo de la cercanía de Dios con su creación. En su fidelidad, podían ver un reflejo de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Este era el amor como Dios lo había diseñado. Perfecto, puro, poderoso, permanente. Era el modelo para todo amor humano, el estándar para toda intimidad, el ejemplo para toda unidad. Era el amor que nosotros, como sus descendientes, aún anhelamos en lo profundo de nuestros corazones. Pero esta perfección no duraría para siempre. Se acercaba una nube oscura en el horizonte de su paraíso. Una tentación se estaba formando que probaría la fuerza de su amor, la profundidad de su compromiso, la solidez de su unidad. Su amor perfecto estaba a punto de enfrentar su primera y más devastadora prueba. Capítulo 5. La tentación. En el jardín del Edén, donde todo era perfecto y toda criatura vivía en armonía, había una presencia que había estado observando con creciente resentimiento y envidia. Satanás, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas, había estado contemplando la felicidad de Adán y Eva con un odio que crecía día a día. Satanás había conocido la gloria de la presencia de Dios. Había sido el querubín más hermoso, el ser más cercano al trono divino. Pero su orgullo lo había llevado a rebelarse contra Dios, y su rebelión había resultado en su expulsión del cielo. Ahora, viendo la felicidad de Adán y Eva, viendo su comunión íntima con Dios, viendo el amor perfecto que compartían, ardía de celos y resentimiento. Si él no podía tener la felicidad, entonces nadie podría tenerla. Si él había perdido su comunión con Dios, entonces haría todo lo posible para que otros también la perdieran. Si él estaba condenado a la miseria eterna, entonces arruinaría la felicidad de cualquier otro ser que pudiera. Satanás sabía que no podía atacar directamente a Adán y Eva. Ellos eran inocentes, puros, protegidos por la gracia de Dios. Pero también sabía que habían sido creados con libre albedrío, con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y donde hay elección, hay la posibilidad de manipulación.
Había una sola regla en el jardín del Edén, una sola prohibición que Dios había dado a Adán y Eva. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta regla no era arbitraria ni cruel. Era una expresión del amor de Dios, una protección contra algo que destruiría la perfección de su existencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la posibilidad de elegir independientemente de Dios, de decidir por sí mismos lo que era correcto e incorrecto, de convertirse en sus propios dioses. Mientras Adán y Eva vivían en dependencia de Dios, mientras reconocían que Él era la fuente de toda sabiduría y toda bondad, podían mantener su inocencia, su pureza, su perfección. Pero si elegían confiar en su propio juicio por encima del de Dios, si decidían que sabían mejor que su Creador, entonces entrarían en un mundo de confusión, dolor y muerte. Satanás vio en esta única prohibición su oportunidad. No podía tentar a Adán y Eva con cosas que eran obviamente malas, porque en su inocencia ni siquiera podían concebir la maldad. Pero podía tentarlos con algo que parecía bueno, algo que apelara a sus deseos legítimos, pero de una manera ilegítima. Satanás estudió cuidadosamente a Adán y Eva, observando sus personalidades, sus fortalezas, sus posibles debilidades. Notó que Eva era más intuitiva, más emocional, más receptiva a las influencias externas. Notó que Adán era más lógico, más cauteloso, más dependiente de lo que conocía. Decidió que Eva sería su primer objetivo, pero Satanás no se presentó como el enemigo que era. La Biblia nos dice que era más astuto que todas las bestias del campo. Eligió disfrazarse como una serpiente, una criatura que en el jardín perfecto era hermosa, inteligente, digna de confianza. No había razón para que Eva sospechara de una serpiente, porque en el mundo sin pecado no había razón para sospechar de nada. Un día cuando Eva estaba caminando sola cerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, la serpiente se acercó a ella. Su acercamiento no fue amenazante ni sospechoso. Fue conversacional, amigable, como el de alguien que simplemente quería conversar. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fueron las primeras palabras que Satanás dirigió a Eva. Era una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de malicia. Satanás estaba sembrando la primera semilla de duda sobre la bondad de Dios, sugiriendo que la prohibición divina era demasiado restrictiva. Eva respondió con honestidad. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Nota que Eva añadió algo a la prohibición original. Dios había dicho que no comieran del árbol, pero Eva añadió, ni le tocaréis. Esto sugiere que tal vez ya había comenzado a ver la prohibición como más burdensome de lo que realmente era, o que había desarrollado reglas adicionales para protegerse de la tentación. Satanás vio inmediatamente la oportunidad. Si Eva ya estaba añadiendo a la palabra de Dios, entonces tal vez estaba abierta a cuestionarla completamente. Con una audacia que debe haber sorprendido incluso a los ángeles que observaban, Satanás contradijo directamente la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con estas palabras, Satanás hizo tres cosas devastadoras. Primero, acusó a Dios de mentir. Segundo, acusó a Dios de ser egoísta, de retener algo bueno de sus hijos. Tercero, prometió que Eva podría ser como Dios, apelando a su orgullo y a su deseo de autonomía. Eva se encontró en un momento de terrible decisión. Hasta ese momento, nunca había escuchado a nadie contradecir la palabra de Dios. Nunca había tenido razón para dudar de la bondad de su Creador. Pero ahora por primera vez se le presentaba una perspectiva alternativa, una interpretación diferente de la realidad. La serpiente había plantado semillas de duda en su mente. ¿Era realmente Dios tan bueno como ella había pensado? ¿Era realmente la prohibición para su beneficio o era para mantenerla limitada?
¿Había algo que Dios le estaba ocultando? ¿Algo que podría enriquecerla si lo descubriera? Eva miró el árbol con ojos nuevos. El texto sagrado nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí vemos las tres áreas principales de tentación que el apóstol Juan más tarde identificaría como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eva fue tentada en el área física, el árbol era bueno para comer. En el área estética, era agradable a los ojos. Y en el área intelectual, espiritual, era codiciable para alcanzar la sabiduría. La fruta no era mala en sí misma. Era hermosa, nutritiva, atractiva. Pero había sido prohibida no por sus cualidades intrínsecas, sino por lo que representaba. La elección de confiar en el propio juicio por encima del de Dios. La decisión de buscar la autonomía por encima de la dependencia. El deseo de ser como Dios en lugar de ser hijos de Dios. Eva luchó internamente. Parte de ella sabía que esto estaba mal, que estaba violando la única regla que Dios había dado. Pero otra parte de ella se sentía atraída por la posibilidad de algo más. Algo que podría enriquecer su experiencia. Algo que podría expandir su conocimiento. ¿Dónde estaba Adán durante esta tentación? El texto no lo dice claramente, pero muchos eruditos sugieren que estaba cerca, posiblemente incluso observando la conversación. Si es así, entonces su silencio fue una falla de liderazgo, una abdicación de su responsabilidad de proteger a su esposa de la influencia maligna. El momento de la decisión había llegado. Eva extendió su mano hacia el fruto. Con ese gesto cambiaría no solo su propio destino, sino el destino de toda la humanidad. Con ese acto, el amor perfecto que había compartido con Adán sería contaminado para siempre. Con esa elección, la inocencia del jardín sería perdida para siempre. Pero Eva no sabía todo esto en ese momento. Solo sabía que se sentía atraída por algo que había sido prohibido, que estaba eligiendo confiar en su propio juicio por encima del de Dios, que estaba tomando algo que no le pertenecía con la esperanza de que la mejoraría. Tomó del fruto y comió. Con ese bocado, el pecado entró en el mundo. Con ese acto, la muerte se convirtió en realidad. Con esa elección, la perfección del amor humano fue contaminada para siempre. Pero Eva no se detuvo ahí. El texto dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué Eva le dio la fruta a Adán? ¿Era para compartir su nueva experiencia? ¿Era para no estar sola en su transgresión? ¿Era porque genuinamente creía que había hecho algo bueno y quería que Adán también se beneficiara? Adán, por su parte, se enfrentó a una decisión diferente a la de Eva. Él no había sido engañado por la serpiente. La Biblia dice claramente que Adán no fue engañado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Vio que Eva había comido del fruto prohibido. Vio que aparentemente no había muerto inmediatamente, y decidió unirse a ella en su transgresión. ¿Por qué Adán comió del fruto sabiendo que estaba mal? Tal vez porque no podía soportar la idea de estar separado de Eva. Tal vez porque eligió su lealtad hacia ella por encima de su lealtad hacia Dios. Tal vez porque prefirió pecar con Eva que obedecer a Dios sin ella. En cualquier caso, Adán tomó el fruto y comió. Con ese acto completó la rebelión que Eva había comenzado. Con esa elección, se unió a ella no solo en matrimonio, sino también en transgresión. Con ese bocado, el primer amor de la humanidad fue contaminado para siempre. Lo que sucedió inmediatamente después cambiaría todo lo que habían conocido sobre el amor, sobre la intimidad, sobre la confianza, sobre la inocencia. El jardín del Edén ya no sería un paraíso. El amor perfecto ya no sería posible. La vida como la habían conocido había terminado para siempre. Capítulo 6. La caída. El momento después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido fue el momento más devastador en la historia de la humanidad. No hubo una explosión dramática, no hubo una transformación física visible, no hubo un cambio inmediato en el mundo que los rodeaba. Pero algo fundamental había cambiado en su interior, algo que afectaría cada aspecto de su existencia y la existencia de cada ser humano que vendría después de ellos.
La primera cosa que experimentaron fue una conciencia nueva y terrible. El texto sagrado nos dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, e hicieron delantales de hojas de higuera, y se ciñeron. Sus ojos fueron abiertos, pero no de la manera que Satanás había prometido. No vieron la gloria de ser como Dios. En lugar de eso, vieron por primera vez la realidad de su propia vulnerabilidad, de su propia exposición, de su propia imperfección. Por primera vez en su existencia, sintieron vergüenza. La vergüenza fue una experiencia completamente nueva para ellos. Hasta ese momento, habían estado desnudos y no se avergonzaban. Su desnudez había sido una expresión de su inocencia, de su pureza, de su transparencia total el uno con el otro. Pero ahora esa misma desnudez les causaba incomodidad, ansiedad, el deseo de esconderse. Esta nueva conciencia de su desnudez no era solo física, era emocional, espiritual, psicológica. De repente se dieron cuenta de que eran vulnerables, de que podían ser heridos, de que podían ser juzgados. La confianza perfecta que habían tenido el uno en el otro se había resquebrajado. Adán ya no podía mirar a Eva con la misma inocencia. Eva ya no podía estar en presencia de Adán sin sentir una nueva sensación de exposición y vulnerabilidad. El amor perfecto había sido contaminado por la conciencia del pecado, por la realidad de que ambos habían fallado, de que ambos habían elegido desobedecer a Dios. Su primera reacción fue cubrirse. Hicieron delantales de hojas de higuera, tratando de ocultar su desnudez, tratando de protegerse de la nueva vulnerabilidad que sentían. Pero estos delantales eran más que ropa física. Eran símbolos de su nuevo deseo de esconderse, de protegerse, de mantener partes de sí mismos privadas. Este fue el comienzo de todas las máscaras que los seres humanos usan en sus relaciones. Antes de la caída, Adán y Eva eran completamente transparentes el uno con el otro. Después de la caída, comenzaron a esconder partes de sí mismos, a protegerse de la potencial herida o juicio. Pero la vergüenza que sintieron el uno hacia el otro no se comparaba con el terror que sintieron cuando escucharon la voz de Dios. El texto dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta era la misma voz que habían escuchado con alegría cada día, la misma presencia que habían anticipado con deleite, la misma comunión que había sido lo más destacado de su existencia. Pero ahora, esa voz les causaba terror. Ahora, esa presencia les causaba el deseo de esconderse. Ahora, esa comunión les parecía imposible. Por primera vez en su existencia, Adán y Eva experimentaron el miedo. No el miedo saludable que protege del peligro, sino el miedo que viene de la culpa, el miedo que viene de saber que han hecho algo malo y que serán llamados a rendir cuentas. Se escondieron entre los árboles del huerto, como si pudieran ocultarse del Dios que había creado cada árbol, cada hoja, cada sombra. Era una acción irracional, pero el pecado siempre lleva a la irracionalidad. El pecado siempre hace que las personas actúen como si pudieran esconderse de las consecuencias de sus acciones. Pero Dios, en su amor y misericordia, no los abandonó en su escondite. Los llamó. ¿Dónde estás tú? No era una pregunta de información. Dios sabía exactamente dónde estaban. Era una pregunta de invitación, una oportunidad para que salieran de su escondite, para que enfrentaran la realidad de lo que habían hecho. Adán respondió desde detrás de los árboles. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. En esta respuesta, vemos la nueva realidad del corazón humano después del pecado. Adán admitió que tenía miedo, que se sentía expuesto, que había elegido esconderse. Pero nota que no admitió inmediatamente lo que había hecho. Incluso en su respuesta a Dios, había una evasión, una falta de transparencia completa. Dios continuó con su interrogación gentil. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Era una pregunta directa que requería una respuesta directa. Dios estaba dando a Adán la oportunidad de confesar, de tomar responsabilidad por su acción, de arrepentirse por su desobediencia.
Pero la respuesta de Adán reveló cuán profundamente el pecado había afectado su carácter. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, y yo comí. En esta respuesta, vemos la destrucción del amor perfecto que Adán había tenido por Eva. En lugar de protegerla, la culpó. En lugar de tomar responsabilidad por su propia decisión, la convirtió en el chivo expiatorio. En lugar de reconocer su propia falla, apuntó el dedo hacia ella. Pero aún más devastador es el hecho de que Adán, implícitamente, culpó a Dios mismo. La mujer que me diste, era como si dijera, esto es tu culpa, Dios. Si no me hubieras dado esta mujer, esto nunca habría pasado. El hombre que había exclamado con alegría, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ahora estaba dispuesto a sacrificar a su esposa para protegerse a sí mismo. El amor que había sido tan puro, tan desinteresado, tan completo, ahora se había vuelto egoísta, defensivo, condicional. Entonces Dios se dirigió a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Era la misma oportunidad que había dado a Adán, la oportunidad de confesar, de tomar responsabilidad, de arrepentirse. Eva respondió. La serpiente me engañó, y comí. La respuesta de Eva fue más honesta que la de Adán, en el sentido de que admitió lo que había hecho. Pero aún así, culpó a la serpiente por su decisión. No tomó responsabilidad completa por su elección. En lugar de decir yo elegí desobedecer, dijo fui engañada. En estas respuestas vemos el patrón que la humanidad ha seguido desde entonces. La tendencia a culpar a otros por nuestras propias decisiones. La renuencia a tomar responsabilidad completa por nuestras acciones. La inclinación a encontrar chivos expiatorios para nuestras fallas. Pero más devastador que la evasión de responsabilidad fue el hecho de que el primer matrimonio de la historia se había fracturado. Adán y Eva, que habían sido uno, ahora estaban divididos. El hombre que había amado a su esposa más que a su propia vida, ahora estaba dispuesto a sacrificarla para salvar su propia piel. La confianza que había sido la base de su relación había sido destruida. Eva ahora sabía que Adán la culparía cuando las cosas se pusieran difíciles. Adán ahora sabía que Eva era capaz de influenciarlo hacia la desobediencia. Ambos habían perdido la inocencia que había hecho posible su transparencia total. El amor que había sido perfecto ahora estaba manchado por el egoísmo, por la desconfianza, por la culpa. Ya no podían amarse con la pureza de antes porque ya no eran puros. Ya no podían confiar completamente el uno en el otro porque ambos habían demostrado que podían elegir mal. Pero Dios, en su justicia, no podía permitir que la desobediencia quedara sin consecuencias. Había advertido claramente, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aunque no murieron físicamente ese día, la muerte había entrado en su existencia. Habían muerto espiritualmente. Su comunión con Dios había sido rota, y ahora enfrentarían la muerte física eventualmente. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, sobre Eva, sobre Adán y sobre toda la creación. Pero incluso en medio del juicio hubo misericordia. Dios prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, la primera promesa de redención en la historia. Para Eva, el juicio incluyó dolor en el parto y tensión en su relación con Adán. Para Adán, incluyó dificultad en el trabajo y eventualmente la muerte. Para ambos, incluyó la pérdida de la inocencia, la entrada del dolor en sus vidas, la realidad de que el amor perfecto había sido contaminado para siempre. Pero aún en su juicio, Dios mostró misericordia. Hizo túnicas de piel para vestirlos, una cubierta más adecuada que sus delantales de hojas de higuera. Era una provisión práctica, pero también simbólica. Dios mismo proporcionaría una cubierta para su vergüenza, una protección para su vulnerabilidad. Finalmente, llegó el momento más doloroso de todos. Dios dijo, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. para prevenir que vivieran para siempre en su estado caído, Dios los expulsó del jardín del Edén, el paraíso que había sido su hogar, el lugar donde habían conocido el amor perfecto,
el escenario de su felicidad completa, ahora les estaba vedado para siempre. Mientras caminaban hacia la puerta del jardín, Adán y Eva llevaban consigo no solo la pérdida de la inocencia, sino también la pérdida de la perfección de su amor. Ya no serían capaces de amarse con la pureza que habían conocido antes. Su amor ahora sería complicado por el egoísmo, manchado por la desconfianza, limitado por sus propias fallas. Pero no todo estaba perdido. Aún se tenían el uno al otro. Aún compartían la memoria de lo que había sido su amor. Aún llevaban en sus corazones el eco de la perfección que habían conocido. Y aún tenían la promesa de que algún día, de alguna manera, la redención sería posible. La caída había terminado, pero la historia del amor humano apenas comenzaba. Ahora tendrían que aprender a amarse en un mundo imperfecto, a construir intimidad a pesar de la desconfianza, a crear unidad a pesar de la división. Tendrían que aprender que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la elección de amarse a pesar de los problemas. Capítulo 6. La vida después del Edén. Cuando las puertas del jardín del Edén se cerraron para siempre detrás de Adán y Eva, se encontraron en un mundo completamente diferente. Ya no estaban en el paraíso que Dios había preparado específicamente para ellos. Ahora estaban en un mundo que, aunque aún hermoso, había sido afectado por la maldición del pecado. Era un mundo donde tendrían que trabajar para sobrevivir, donde enfrentarían dolor y dificultad, donde tendrían que aprender a vivir y amarse en circunstancias imperfectas. El primer desafío que enfrentaron fue práctico. Necesitaban encontrar un lugar donde vivir. Ya no tenían un hogar perfecto preparado para ellos por Dios. Ahora tendrían que construir su propio refugio, encontrar su propia comida, crear su propio hogar. Pero más que las necesidades físicas, enfrentaron el desafío emocional y espiritual de reconstruir su relación después de la devastación de la caída. La confianza que había sido tan natural entre ellos ahora tenía que ser reconstruida. Adán tenía que lidiar con la culpa de haber culpado a Eva cuando Dios los confrontó. Eva tenía que lidiar con el dolor de haber sido traicionada por el hombre que se suponía que la protegería. Ambos tenían que aprender a perdonarse mutuamente y a sí mismos. Pero algo hermoso comenzó a emerger de su dolor. Comenzaron a descubrir que el amor real no es la ausencia de problemas, sino la elección de amarse a pesar de los problemas. Comenzaron a entender que el verdadero amor no es la perfección, sino la gracia, la elección de amar al otro incluso cuando el otro no es perfecto. Adán se dio cuenta de que su respuesta a Dios había sido cobarde y cruel. Había permitido que su miedo lo llevara a traicionar a la mujer que amaba. Tuvo que enfrentar la realidad de que era capaz de egoísmo, de crueldad, de traición. Pero también tuvo que enfrentar la realidad de que Eva lo amaba a pesar de sus fallas. Eva tuvo que lidiar con la realidad de que su decisión había afectado no solo su propia vida, sino también la vida de Adán. Tuvo que enfrentar la culpa de haber llevado a su esposo a la desobediencia. Pero también tuvo que enfrentar la realidad de que Adán había elegido seguirla, que había elegido estar con ella incluso en el pecado. Lentamente, comenzaron a reconstruir su relación sobre una base diferente. Ya no podían confiar en su perfección natural. Ahora tenían que elegir activamente amarse, perdonarse, comprometerse el uno con el otro. Ya no podían depender de la ausencia de problemas. Ahora tenían que aprender a resolver problemas juntos. Su primera casa fuera del Edén probablemente fue simple, tal vez una cueva o un refugio construido con ramas y pieles. Era un gran contraste con la perfección del jardín, pero se convirtió en su hogar porque lo compartían. Trabajaron juntos para hacerlo cómodo, para hacerlo funcional, para hacerlo suyo. Adán tuvo que aprender a cultivar la tierra que ahora le daría fruto solo con esfuerzo. Ya no podía simplemente tomar fruto de los árboles. Ahora tenía que plantar, regar, cuidar, cosechar. El trabajo se había vuelto difícil, pero también se había vuelto significativo, porque lo hacía para proveer para su familia. Eva experimentó por primera vez el dolor físico cuando quedó embarazada. Su cuerpo, que había sido perfecto, ahora experimentaba incomodidad, fatiga, los dolores del embarazo, pero también experimentó la alegría indescriptible de llevar una nueva vida dentro de ella,
de ser parte del milagro de la creación. Cuando nació Caín, su primer hijo, Adán y Eva experimentaron una alegría que no habían conocido antes. Era diferente de la alegría que habían sentido el uno por el otro. Era la alegría de ver su amor producir una nueva vida. Caín era la evidencia visible de su unión, la manifestación física de su amor. Eva exclamó, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. en estas palabras vemos que a pesar de todo lo que había pasado, aún reconocía que Dios estaba obrando en su vida. Aún veía su mano en la creación de nueva vida. Aún tenía esperanza en el futuro. Adán experimentó por primera vez la responsabilidad de ser padre. Ya no era solo esposo, ahora era padre. Tenía que proteger y proveer no solo para Eva, sino también para este pequeño ser que dependía completamente de ellos. Era una responsabilidad abrumadora, pero también era una fuente de propósito y significado. Juntos aprendieron a cuidar de Caín, a alimentarlo, a protegerlo, a enseñarle. No tenían modelos a seguir, no tenían padres que los guiaran, no tenían libros de instrucciones. Tenían que aprender por prueba y error. Tenían que depender de su instinto. Tenían que confiar en que Dios los guiaría. Cuando nació Abel, su segundo hijo, Adán y Eva ya tenían experiencia como padres. Pero cada hijo era diferente. Cada hijo presentaba nuevos desafíos y nuevas alegrías. Su familia estaba creciendo, y con ella crecía su sentido de propósito y significado. A medida que sus hijos crecían, Adán y Eva tuvieron que enfrentar nuevos desafíos en su relación. Ya no eran solo esposo y esposa, ahora eran padre y madre. Tenían que aprender a equilibrar su relación matrimonial con sus responsabilidades parentales. Tenían que aprender a trabajar juntos como equipo para criar a sus hijos. También tuvieron que enfrentar el dolor de ver que sus hijos no eran perfectos. Caín y Abel nacieron con la misma naturaleza pecaminosa que había afectado a Adán y Eva. Veían en sus hijos la evidencia de que el pecado había sido transmitido a la siguiente generación, que las consecuencias de su decisión en el jardín afectarían a toda la humanidad. Pero también vieron en sus hijos la esperanza de redención. Recordaron la promesa de Dios de que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Tal vez uno de sus hijos, o uno de los hijos de sus hijos, sería el Redentor prometido. A través de todos estos desafíos, Adán y Eva aprendieron lecciones importantes sobre el amor. Aprendieron que el amor real no es solo sentimiento, sino decisión. Aprendieron que el amor verdadero no es solo pasión, sino compromiso. Aprendieron que el amor duradero no es solo romance, sino compañerismo en todos los aspectos de la vida. Aprendieron a amarse en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la relativa prosperidad, en la alegría y en la tristeza. Aprendieron que el amor matrimonial es más que la atracción inicial. Es la elección diaria de comprometerse el uno con el otro, de apoyarse mutuamente, de crecer juntos. Su relación después del Edén no tenía la perfección que habían conocido antes, pero tenía algo que no habían tenido antes: la profundidad que viene de superar dificultades juntos, la fortaleza que viene de elegir amarse cuando el amor es difícil, la belleza que viene de la gracia mutua. Desarrollaron rutinas y tradiciones que fortalecieron su relación. Tal vez tenían momentos específicos del día para estar juntos, para conversar, para recordar su amor. Tal vez tenían maneras especiales de celebrar, de consolarse mutuamente, de expresar su cariño. También aprendieron a lidiar con los conflictos de manera constructiva. Ya no podían evitar los desacuerdos porque ya no eran perfectos, pero podían aprender a resolverlos de manera que fortaleciera su relación en lugar de debilitarla. Aprendieron que el perdón era esencial para el amor duradero. A medida que envejecían, su amor se profundizaba. Ya no se basaba solo en la atracción física, aunque esa seguía siendo importante. Ahora se basaba en la historia compartida, en las experiencias vividas juntos, en el conocimiento profundo que habían desarrollado el uno del otro. Veían en el rostro del otro las líneas que habían aparecido con el tiempo, las marcas que habían dejado los años de trabajo y preocupación. Pero también veían la belleza de una vida compartida, la hermosura de un amor que había durado a través de las dificultades. Sus cuerpos ya no tenían la perfección que habían tenido en el jardín,
pero sus corazones habían desarrollado una capacidad para el amor que no habían tenido antes. Habían aprendido a amarse no solo en la perfección, sino en la imperfección. Habían aprendido que el amor verdadero no es solo para los momentos fáciles, sino especialmente para los momentos difíciles. Cuando llegó el momento de la muerte, se enfrentaron a la separación que nunca habían imaginado cuando se casaron. Pero incluso en la muerte, su amor demostró su poder. El que murió primero sabía que había sido verdaderamente amado. El que quedó sabía que había compartido un amor que trascendía la muerte. La vida de Adán y Eva después del Edén no fue fácil, pero fue significativa. Su amor no fue perfecto, pero fue real. Su matrimonio no fue sin problemas, pero fue duradero. Y en su historia vemos el modelo para todos los matrimonios que vendrían después. El amor que elige comprometerse, que elige perdonar, que elige durar. Capítulo 8. El legado del primer amor. La historia de Adán y Eva no terminó con sus propias vidas. Su amor, tanto en su perfección original como en su forma redimida después de la caída, estableció patrones que han influido en todas las relaciones humanas desde entonces. Cada matrimonio, cada historia de amor, cada relación íntima lleva en sí misma el eco de lo que Adán y Eva experimentaron en el jardín del Edén y después de él. Cuando contemplamos el legado de Adán y Eva, vemos que su historia es realmente la historia de toda la humanidad. Cada uno de nosotros lleva en su ADN no solo su genética, sino también su experiencia. Cada uno de nosotros anhela el amor perfecto que ellos conocieron, lucha con las complicaciones que introdujo su caída, y busca la redención que comenzó con la promesa de Dios. El primer legado de Adán y Eva es el anhelo universal del amor perfecto. Cada ser humano lleva en su corazón la memoria ancestral del jardín del Edén, el eco de lo que fue el amor cuando era puro, completo, sin complicaciones. Es por eso que todas las culturas tienen historias de un paraíso perdido, de una edad dorada, de un tiempo cuando el amor era perfecto. Este anhelo se manifiesta en nuestras relaciones románticas. Cuando nos enamoramos, experimentamos por un momento un destello de lo que Adán y Eva sintieron cuando se encontraron por primera vez. Esa sensación de completitud, de haber encontrado nuestra otra mitad, de estar finalmente completos, es un eco del primer amor de la humanidad. Pero el segundo legado de Adán y Eva es la realidad de que el amor perfecto ya no es posible en este mundo. Todos llevamos en nosotros la naturaleza caída que heredamos de nuestros primeros padres. Todos somos capaces de egoísmo, de traición, de poner nuestros propios intereses por encima de los de aquellos que amamos. Todos hemos experimentado el dolor de ser heridos por alguien que amamos, y todos hemos causado dolor a alguien que nos ama. Este legado se manifiesta en todas nuestras relaciones. Por más que amemos a alguien, por más que esa persona nos ame, siempre habrá momentos de desilusión, de conflicto, de dolor. Esto no significa que el amor sea imposible, sino que el amor perfecto ya no es posible. Tenemos que aprender a amar en la imperfección, a través de la imperfección, a pesar de la imperfección. El tercer legado de Adán y Eva es la posibilidad de la redención. Aunque su amor perdió la perfección original, no perdió su realidad. Aunque su matrimonio enfrentó desafíos que no habían imaginado, no perdió su significado. Aunque tuvieron que aprender a amarse de una manera diferente, no perdieron la capacidad de amarse. Este legado se manifiesta en la capacidad humana para la gracia, para el perdón, para la renovación. Cuando una pareja supera una crisis, cuando un matrimonio se fortalece después de un periodo difícil, cuando dos personas eligen amarse a pesar de las heridas, están experimentando algo de la redención que Adán y Eva comenzaron a experimentar después de la caída. En sus hijos, Caín y Abel, vemos la continuación de la historia del amor humano. Caín, el primogénito, llevaba en sí mismo las esperanzas y los sueños de sus padres. Era la evidencia de que el amor podía crear nueva vida, de que el futuro era posible, de que la promesa de redención podría cumplirse. Pero Caín también llevaba en sí mismo la naturaleza caída que había heredado de sus padres. Su historia trágica
que culminó en el asesinato de su hermano Abel, mostró que el pecado no había terminado con Adán y Eva. Había sido transmitido a la siguiente generación y continuaría afectando a toda la humanidad. Abel, el segundo hijo, representaba la posibilidad de la justicia, de la obediencia, de la adoración verdadera. Su sacrificio fue aceptado por Dios, mostrando que era posible vivir de manera que agradara a Dios incluso en un mundo caído. Pero su muerte prematura mostró que la justicia no siempre es recompensada en este mundo, que los inocentes a menudo sufren por los pecados de otros. En la tragedia de Caín y Abel, Adán y Eva experimentaron por primera vez el dolor parental en su forma más extrema. Perdieron a un hijo por la muerte y a otro por el pecado. Tuvieron que lidiar con la realidad de que sus propias decisiones habían afectado no solo sus propias vidas, sino las vidas de sus hijos y las vidas de toda la humanidad. Pero incluso en medio de esta tragedia, su amor demostró su poder. Se consolaron mutuamente, se apoyaron mutuamente, eligieron continuar juntos a pesar del dolor. Su matrimonio no fue destruido por la tragedia, fue fortalecido por la manera en que enfrentaron la tragedia juntos. Cuando nació Set, su tercer hijo, Adán y Eva experimentaron una renovación de esperanza. Eva dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En estas palabras vemos que aún creían en la bondad de Dios, aún tenían esperanza en el futuro, aún veían la posibilidad de redención. A través de Set y sus descendientes, la línea familiar continuó. Algunas generaciones fueron fieles a Dios, otras se alejaron de Él, pero la promesa de redención continuó transmitiéndose de generación en generación, manteniéndose viva la esperanza de que algún día vendría el Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. El legado de Adán y Eva se ve en cada matrimonio que elige durar a través de las dificultades. Se ve en cada pareja que elige perdonarse mutuamente sus fallas. Se ve en cada familia que elige mantenerse unida a pesar de las tragedias. Se ve en cada persona que elige creer en el amor a pesar de haber sido herida. Su legado se ve también en la institución del matrimonio mismo. A pesar de todos los ataques que ha enfrentado, a pesar de todos los fracasos que ha experimentado, a pesar de todas las distorsiones que ha sufrido, el matrimonio sigue siendo la aspiración de la mayoría de las personas. Algo en el corazón humano sigue creyendo en la posibilidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida. Alguien que sea nuestro compañero en todo. El legado de Adán y Eva se ve en la capacidad humana para el amor sacrificial. Aunque somos egoístas por naturaleza, también somos capaces de amar de manera desinteresada, de sacrificarnos por otros, de poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. Esta capacidad es un eco del amor que Dios puso en el corazón humano cuando creó a Adán y Eva. Su legado se ve en la búsqueda humana de la intimidad verdadera. A pesar de todas las barreras que el pecado ha creado, a pesar de todos los temores que nos impiden ser vulnerables, a pesar de todas las heridas que hemos recibido en el pasado, seguimos buscando a alguien con quien podamos ser completamente nosotros mismos, alguien que nos conozca completamente y nos ame completamente. El legado de Adán y Eva se ve en la esperanza humana de que el amor puede durar para siempre. A pesar de las altas tasas de divorcio, a pesar de la prevalencia de la infidelidad, a pesar de todas las evidencias de que el amor puede fallar, seguimos creyendo en la posibilidad del amor eterno. Seguimos pronunciando votos de hasta que la muerte nos separe. Seguimos creyendo que es posible encontrar a alguien con quien compartir toda la vida. Pero el legado más importante de Adán y Eva es la promesa de redención que se inició con ellos. Su historia no terminó con la caída. Continuó con la promesa de que algún día vendría alguien que restauraría lo que se había perdido. Esta promesa se transmitió a través de las generaciones, manteniéndose viva la esperanza de que algún día el amor perfecto sería posible nuevamente. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien fue llamado el segundo Adán. Donde Adán falló, Cristo tuvo éxito. Donde Adán introdujo el pecado, Cristo trajo la redención. Donde Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida. Y donde Adán perdió el amor perfecto, Cristo hizo posible la restauración de ese amor.
En Cristo vemos la posibilidad de que el amor humano sea redimido. No regresamos a la perfección del jardín del Edén, pero sí experimentamos algo de esa perfección cuando permitimos que Cristo sea el centro de nuestras relaciones. Cuando amamos como Cristo amó, cuando perdonamos como Cristo perdonó, cuando nos sacrificamos como Cristo se sacrificó, experimentamos algo del amor perfecto que Adán y Eva conocieron. El legado de Adán y Eva continúa en cada uno de nosotros. Su historia es nuestra historia. Su amor es el modelo para nuestro amor. Su caída es nuestra caída. Su redención es nuestra redención. Y su esperanza es nuestra esperanza. Que algún día, en algún lugar, el amor perfecto será posible nuevamente. Capítulo 9. Lecciones para el amor moderno. La historia de Adán y Eva, aunque tuvo lugar hace miles de años, contiene lecciones que son profundamente relevantes para las relaciones modernas. En un mundo donde el divorcio es común, donde la infidelidad es frecuente, donde muchas personas luchan por encontrar y mantener el amor verdadero, las experiencias de nuestros primeros padres ofrecen sabiduría y orientación que pueden transformar nuestras relaciones. La primera lección que podemos aprender de Adán y Eva es que el amor verdadero requiere vulnerabilidad. Antes de la caída, estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta desnudez no era solo física, sino emocional, mental y espiritual. Eran completamente transparentes el uno con el otro. No tenían nada que ocultar. No tenían miedo de ser conocidos completamente. En nuestras relaciones modernas, a menudo luchamos con la vulnerabilidad. Tememos ser conocidos completamente porque tememos ser rechazados. Escondemos nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros miedos, creyendo que si alguien nos conociera realmente, no podría amarnos. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor verdadero requiere transparencia total. Esto no significa que debamos ser imprudentes con nuestra vulnerabilidad. La caída nos ha enseñado que las personas pueden usar nuestra vulnerabilidad para lastimarnos. Pero sí significa que no podemos tener intimidad verdadera sin vulnerabilidad. Tenemos que estar dispuestos a ser conocidos si queremos ser amados verdaderamente. La segunda lección es que el amor verdadero requiere compromiso. Cuando Adán vio a Eva por primera vez, no dijo, «Esto es conveniente por ahora», o «Esto funciona mientras me haga feliz». Dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Era una declaración de identificación total, de compromiso completo. En nuestra cultura moderna, a menudo tratamos el amor como un sentimiento que viene y va. Cuando nos sentimos enamorados, estamos comprometidos. Cuando no nos sentimos enamorados, creemos que tenemos el derecho de terminar la relación. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor verdadero es más que un sentimiento. Es una decisión, un compromiso, una elección de identificarnos completamente con otra persona. Esto no significa que debamos quedarnos en relaciones abusivas o destructivas, pero sí significa que el amor verdadero requiere la disposición de trabajar a través de las dificultades, de crecer juntos, de elegir el compromiso incluso cuando los sentimientos fluctúan. La tercera lección es que el amor verdadero requiere la presencia de Dios. Adán y Eva no desarrollaron su amor en aislamiento, lo desarrollaron en comunión con Dios. Caminaban con Dios en el frescor del día, recibían instrucción de Él, encontraban en Él la fuente de su unidad. Muchas relaciones modernas intentan funcionar sin Dios, como si el amor humano fuera suficiente por sí solo. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor humano, por hermoso que sea, es frágil. Necesita la presencia de Dios para ser fortalecido, para ser purificado, para ser sostenido a través de las dificultades. Cuando Dios está en el centro de una relación, proporciona un estándar objetivo para el amor, un modelo de lo que significa amar sacrificialmente, una fuente de perdón cuando fallamos, una esperanza de redención cuando el amor parece perdido. La cuarta lección es que el amor verdadero puede sobrevivir al fracaso. Cuando Adán y Eva pecaron, su amor no murió. Fue herido, fue complicado, fue manchado, pero no fue destruido. Aprendieron que el amor verdadero no es la ausencia de problemas,
sino la presencia de gracia. En nuestras relaciones modernas, a menudo esperamos perfección del otro. Esperamos que nuestro cónyuge nunca nos decepcione, nunca nos lastime, nunca falle. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que todos fallamos, que todos somos capaces de lastimar a aquellos que amamos, que todos necesitamos gracia. El amor verdadero no es amor sin fallas, es amor que puede manejar las fallas, es amor que puede perdonar, que puede dar segundas oportunidades, que puede ver más allá de las fallas actuales hacia el potencial futuro. La quinta lección es que el amor verdadero requiere trabajo. Después de la caída, Adán y Eva tuvieron que trabajar para mantener su relación. Ya no podían depender de la perfección natural. Ahora tenían que elegir activamente amarse, perdonarse, comprometerse el uno con el otro. Muchas relaciones modernas fallan porque las personas no están dispuestas a hacer el trabajo que requiere el amor. Esperan que el amor sea siempre fácil, siempre natural, siempre sin esfuerzo. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo, requiere intención, requiere trabajo. Este trabajo incluye comunicación, resolución de conflictos, crecimiento personal, sacrificio mutuo, perdón continuo. No es un trabajo pesado cuando se hace con amor, pero es trabajo nonetheless. La sexta lección es que el amor verdadero puede crear algo hermoso de algo roto. Después de la caída, Adán y Eva no podían regresar a la perfección que habían conocido, pero pudieron crear algo nuevo. Un amor que había sido probado por la adversidad, fortalecido por la elección, profundizado por la experiencia. Muchas relaciones modernas terminan cuando enfrentan su primera crisis seria. Las personas asumen que si una relación tiene problemas, no vale la pena salvarla. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que algunas veces las relaciones más hermosas son aquellas que han sido restauradas después de haber sido rotas. La séptima lección es que el amor verdadero trasciende las circunstancias. Adán y Eva enfrentaron la pérdida del paraíso, la dificultad del trabajo, el dolor del parto, la tragedia de perder hijos. Pero su amor sobrevivió a todas estas circunstancias. En nuestras relaciones modernas, a menudo pensamos que el amor depende de las circunstancias. Amamos cuando las cosas van bien, cuando somos felices, cuando nuestras necesidades están siendo satisfechas. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor verdadero es más grande que las circunstancias. La octava lección es que el amor verdadero requiere complementariedad, no competencia. Adán y Eva no trataron de ser idénticos, celebraron sus diferencias. Entendieron que habían sido creados para complementarse mutuamente, no para competir entre sí. Muchas relaciones modernas sufren porque las personas no entienden el valor de las diferencias. Tratan de cambiar al otro para que sea más como ellos, o se sienten amenazados por las fortalezas que el otro tiene y ellos no. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que las diferencias no son defectos que corregir, sino dones que celebrar. La novena lección es que el amor verdadero requiere responsabilidad personal. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva después de la caída, cada uno trató de culpar al otro. Pero para que su amor se restaurara, cada uno tuvo que tomar responsabilidad por sus propias decisiones. En nuestras relaciones modernas, a menudo caemos en la misma trampa. Culpamos a nuestro cónyuge por nuestros problemas. Esperamos que el otro cambie mientras nosotros permanecemos igual. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que el amor verdadero requiere que cada persona tome responsabilidad por su propia contribución a los problemas. La décima lección es que el amor verdadero requiere esperanza. Incluso después de la caída, incluso después de perder el paraíso, incluso después de enfrentar tragedias, Adán y Eva mantuvieron la esperanza. Creían que el futuro podía ser mejor que el presente, que la redención era posible. Muchas relaciones modernas terminan porque las personas pierden la esperanza. Cuando enfrentan problemas, asumen que nunca podrán resolverlos. Cuando son heridos, asumen que nunca podrán perdonar. Cuando están desconectados, asumen que nunca podrán reconectarse. Pero la historia de Adán y Eva nos enseña que la esperanza es esencial para el amor. Estas lecciones no garantizan que todas las relaciones puedan salvarse
o que todo amor pueda durar, pero nos dan principios que pueden guiar nuestras relaciones, estándares que pueden medir nuestro amor, esperanza que puede sostener nuestro compromiso. La historia de Adán y Eva nos recuerda que el amor verdadero no es un accidente, no es solo química, no es solo compatibilidad. Es una elección, es un compromiso, es una decisión de ver en el otro no solo lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Es la decisión de amarse no solo en la perfección, sino en la imperfección. No solo en la felicidad, sino en la dificultad. No solo en el éxito, sino en el fracaso. Su historia nos da esperanza de que el amor verdadero es posible, incluso en un mundo caído. Nos recuerda que aunque no podemos regresar al jardín del Edén, podemos experimentar algo de la belleza de ese primer amor cuando elegimos amar como Dios nos ama, con gracia, con perdón, con compromiso, con esperanza. Conclusión: el eco eterno del primer amor. Hemos llegado al final de este extraordinario viaje a través de la historia del primer amor de la humanidad. Hemos caminado con Adán en su soledad primordial. Hemos sido testigos de la creación milagrosa de Eva. Hemos observado el florecimiento del amor perfecto en el jardín del Edén. Hemos llorado con ellos en su caída y hemos aprendido junto a ellos cómo amar en un mundo imperfecto. La historia de Adán y Eva es mucho más que una narración antigua. Es el código genético del amor humano, la explicación de por qué amamos como amamos, el modelo de lo que el amor puede ser cuando está alineado con los propósitos de Dios. Es la historia que explica tanto nuestros más altos anhelos como nuestros más profundos dolores en el amor. Cada vez que experimentamos el amor a primera vista, estamos experimentando un eco del momento en que Adán vio a Eva por primera vez. Cada vez que sentimos esa sensación de completitud cuando encontramos a alguien especial, estamos sintiendo un reflejo de lo que Adán sintió cuando exclamó: «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Cada vez que experimentamos la vulnerabilidad del amor, la necesidad de ser conocidos completamente y amados completamente, estamos experimentando el eco de la desnudez sin vergüenza que Adán y Eva conocieron. Cada vez que anhelamos una intimidad que trascienda las barreras y las máscaras, estamos anhelando algo del jardín del Edén. Pero también, cada vez que experimentamos la desilusión en el amor, la traición de alguien que amamos, el dolor de ver que aquellos que amamos no son perfectos, estamos experimentando el eco de la caída. Cada vez que luchamos con la desconfianza, con la inseguridad, con el miedo al rechazo, estamos luchando con las consecuencias de lo que sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Cada vez que tenemos que elegir perdonar a alguien que nos ha lastimado, cada vez que tenemos que trabajar para reconstruir una relación que ha sido dañada, cada vez que tenemos que elegir el compromiso cuando los sentimientos fluctúan, estamos participando en el tipo de amor que Adán y Eva tuvieron que aprender después de la caída. Su historia nos enseña que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de gracia. No es la perfección, sino la redención. No es nunca fallar, sino siempre levantarse. No es nunca lastimar, sino siempre perdonar. No es nunca cambiar, sino siempre crecer. La historia de Adán y Eva nos da esperanza porque nos muestra que el amor puede sobrevivir a la peor traición, al mayor fracaso, al más profundo dolor. Si su amor pudo sobrevivir a la pérdida del paraíso, si pudo sobrevivir a la entrada del pecado en el mundo, si pudo sobrevivir a la tragedia de perder hijos, entonces nuestro amor puede sobrevivir a los desafíos que enfrentamos. Su historia nos da sabiduría porque nos muestra que el amor verdadero requiere más que sentimientos. Requiere decisión, requiere compromiso, requiere trabajo, requiere gracia, requiere esperanza. Nos enseña que el amor no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos, algo que construimos, algo que cultivamos día a día. Su historia nos da una visión porque nos muestra lo que el amor puede ser cuando está centrado en Dios. Cuando Dios está en el centro de una relación, proporciona el modelo para el amor sacrificial, la fuente del perdón, la esperanza de la redención, la promesa de que el amor puede durar eternamente.
Pero quizás lo más importante es que su historia nos da una promesa. La promesa de que lo que se perdió en el jardín del Edén puede ser restaurado. La promesa de que el amor perfecto, aunque no sea posible completamente en este mundo, será posible en el mundo venidero. La promesa de que aquellos que aman verdaderamente, que se comprometen verdaderamente, que perdonan verdaderamente, experimentarán algún día un amor que superará incluso lo que Adán y Eva conocieron en el jardín. Esta promesa se cumple en Cristo, el segundo Adán, quien vino a restaurar lo que el primer Adán había perdido. En Cristo vemos el modelo del amor perfecto. Amor que se sacrifica, amor que perdona, amor que nunca falla, amor que dura eternamente. Y en Cristo encontramos la esperanza de que nuestro amor puede ser transformado, puede ser redimido, puede ser hecho más de lo que jamás imaginamos posible. Mientras concluimos esta épica historia del primer amor de la humanidad, queremos desafiarte a considerar tu propia historia de amor. ¿Qué tipo de amor estás viviendo? ¿Es un amor que refleja algo de la belleza del jardín del Edén? ¿Es un amor que está dispuesto a trabajar a través de las imperfecciones de la caída? ¿Es un amor que está centrado en Dios y por lo tanto puede durar eternamente? Si estás soltero, que la historia de Adán y Eva te inspire a no conformarte con menos que el amor verdadero. Que te inspire a esperar por alguien con quien puedas compartir no solo pasión, sino propósito, no solo atracción, sino compromiso, no solo romance, sino redención. Si estás casado, que la historia de Adán y Eva te inspire a valorar el regalo que tienes en tu cónyuge, que te inspire a trabajar para crear algo hermoso de lo que tienes, a elegir la gracia cuando tu cónyuge falla, a elegir el compromiso cuando los sentimientos fluctúan, a elegir la esperanza cuando las circunstancias son difíciles. Si has sido herido en el amor, que la historia de Adán y Eva te inspire a no perder la esperanza. Que te recuerde que el amor verdadero puede sobrevivir a la peor herida, que la gracia puede sanar las heridas más profundas, que la redención puede crear algo hermoso de algo roto. Si has herido a otros en el amor, que la historia de Adán y Eva te inspire a buscar el perdón, a tomar responsabilidad por tus acciones, a trabajar para restaurar lo que has dañado. Que te recuerde que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor verdadero. La historia de Adán y Eva continúa en cada uno de nosotros. Somos los hijos de su amor, los herederos de su historia, los continuadores de su legado. Y como ellos, tenemos la oportunidad de elegir el amor verdadero, de construir relaciones que reflejen algo de la belleza del jardín del Edén, de crear familias que sean un testimonio del poder redentor del amor. Que Dios bendiga tu historia de amor, que te dé sabiduría para amar bien, gracia para perdonar libremente y esperanza para creer que el amor verdadero es posible. Que tu amor sea un eco del primer amor de la humanidad, un reflejo de la belleza del jardín del Edén y un anticipo de la perfección que está por venir. La historia de Adán y Eva, el primer amor de la humanidad, nunca terminará realmente. Continuará en cada corazón que elige amar, en cada vida que elige comprometerse, en cada persona que elige creer que el amor puede durar eternamente. Y algún día, cuando todas las historias de amor hayan sido contadas, cuando todas las lágrimas hayan sido enjugadas, cuando toda la redención haya sido completada, veremos que nuestra historia de amor era parte de la historia de amor más grande de todas, la historia del amor de Dios por su creación. Hasta entonces, llevamos en nuestros corazones el eco eterno del primer amor, la memoria del jardín del Edén, la esperanza de la redención y la promesa de que el amor verdadero puede durar para siempre. Que así sea en tu vida, que así sea en tu amor, que así sea en tu historia. Que Dios los bendiga. The Great Jesus. Suscríbete para más historias bíblicas épicas. Basado en Génesis 1 a 4, Sagrada Escritura. Producido por The Great Jesus. Adán y Eva. Primer amor. Historias bíblicas. Audio Biblia. Ya son cristianismo.